Buenas noches a todos los hermanos, a todas las hermanas de este canal prestigioso y bendecido como es el canal de Jóvenes para Cristo. Tengo el gran honor y el gran privilegio de haber recibido esta tarde una llamada de mi buen amigo Vicente de Huelva, invitándome para esta noche. Y se lo agradezco muchísimo, porque esto me da lugar a estar aquí ahora en este canal, escuchando lo que estoy escuchando, que es una bendición de Dios. Las alabanzas, las oraciones, las palabras, los consejos, todo lo que estamos escuchando es una administración maravillosa, una administración del Espíritu Santo para nosotros en esta noche. Quiero saludar a todos los hermanos y a todas las hermanas de este canal, a mi hermano Juanín, que ha sido el último en orar hace un momentito. Quiero saludarle y decirle que recuerdo aquel tiempo en Santander, cuando estuvimos juntitos, que fui tu pastor, y ahí pues me bendecía Dios contigo y con la iglesia. Fue un tiempo maravilloso para mí en aquellos años. Bueno, a cada hermano que he hablado, como a mi amigo Escobar, Carlos Escobar de Miranda, que como bien ha dicho, son muchos años los que nos conocemos y desde entonces no ha cesado de aumentar la amistad y confianza. Puedo decir que su casa es nuestra casa y es como que fuera de nuestra familia. Así que para todos, muy buenas noches, un saludo cordial de toda mi casa, desde aquí, desde Valladolid, para todo el canal de Jóvenes para Cristo. Dicho esto, vamos a tener ahora una lectura de la palabra de Dios, esperando en la gracia de Dios, esperando en su gracia, esperando que Dios en su misericordia nos dé una palabra para nosotros, para todos los oyentes, que nos haga bien, que nos fortalezca la fe y nos ilumine un poquito el camino. Así que también me viene a la memoria, antes de que se me olvide, mi amigo Sagasta. Un abrazo para ti, si me estás escuchando, Sagasta. Sabes que eres muy amigo mío y que te aprecio y te respeto. Que Dios te bendiga. Vamos a ir ahora al libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 5 y verso 17 y 18, esto dice la palabra de Dios. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Amén a la palabra de Dios. Es una lectura maravillosa con una enseñanza para nosotros, para la iglesia y para cada cristiano y cada cristiana, cada persona, cada creyente, donde debemos de aplicarnos la palabra de Dios. Estamos leyendo en el libro de Job. Claro, eso ya es muy significativo, porque Job tuvo muchos problemas serios. Y en el libro donde este hombre de Dios, este gran patriarca de tanto nombre y renombre, que la Biblia lo exalta muchísimo, porque Dios exalta a los siervos y a las siervas de Dios, que son fieles. Claro, en medio de tanta aflicción que sufrió y pasó, que nos diga este texto la Biblia, eso tiene mucho significado. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios
castiga. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Voy a empezar diciendo que el libro de Job es, según la gente entendida, fue el primer libro en escribirse de la Sagrada Escritura. Es un libro antiquísimo. Y entonces, pues tiene un fondo para nosotros maravilloso, una enseñanza donde debemos sacar provecho y partido poniendo atención a la palabra de Dios. Porque no es un libro histórico que los años lo han terminado y ya se ha borrado y es historia pasada. No, no. En Dios no existe eso. El libro de Job es un libro histórico, pero con un fondo espiritual que se va actualizando día a día y se aplica a cada uno de nosotros esta hermosa enseñanza. Primero voy a deciros lo que ya sabéis. Capítulo 1 y verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él para su casa era un sacerdote que intercedía, porque dice en la Biblia que hacía cada día oraciones por sus hijos. Tenía 7 hijos y tenía 3 hijas y tenía una esposa. Y tenía una hacienda enorme, era lo que podemos llamar ahora millonario. Y entonces la Biblia nos habla del capital económico que tenía en el sentido de bienes, de las ovejas, de los bueyes, de los asnos, de la hacienda que tenía, de los criados que tenía. Y este hombre tenía un testimonio intachable, de tal manera que Dios le habló a Satanás de él. Le habló a Satanás y le dijo en el capítulo 1, y le dice en el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fijaos qué testimonio no tenía Job, que es Dios mismo, que le habla a Satanás del testimonio de su siervo Job. De tal manera tenía testimonio que se había ganado la admiración de todo el pueblo. Y llegó un momento de testimonio y de valor y de valía que lo convirtieron en juez. De tal manera que algún día señalado iba a la plaza pública y se sentaba en su silla y la gente iba ahí con pleitos, con contiendas entre ellos para explicarle a Job los problemas que tenía. Si uno le había vendido una hacienda al otro y el otro no quería pagarle correctamente, o una yunta de bueyes, algún pleito que había entre ellos, y lo que decía Job, eso era la ley. Lo aceptaban, lo acataban, lo recibían, porque entendían que Dios estaba con él. Entonces, un hombre intachable. Pero, sin embargo, la Biblia sigue diciendo, y está escrito, precisamente en este libro, de este hombre tan enorme en su testimonio, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, porque él hiere y sus manos curan. ¿Por qué diría la Biblia esto en este momento, viendo a este hombre con este testimonio tan maravilloso, tan enorme? Porque os voy a decir, hermanos, lo que ya sabéis. Voy a recordar a todo el canal maravilloso y prestigioso de Jóvenes para Cristo, algo que ya sabéis. Dice el salmista, líbrame de los errores que me son ocultos. Líbrame, Señor.
Lo cual supone que hay cosas que son defectos muy problemáticos, que son errores, a veces son pequeñitos y a veces son muy fuertes y profundos y grandes, pero que los tenemos ocultos, que ni nosotros sabemos que los tenemos. Como hay pacientes en la vida, hay hombres que están sanos y viven sanos y comen de todo, no se abstienen de nada. Toman azúcar, toman postre, comen de todo tipo de comida, de cuchara y de todo que le pongan en la mesa, porque ellos se ven sanos. Pero hay enfermedades que las tienen internas, que no le dan síntomas de momento, que no les dan malestar, que no les dan dolores, como por ejemplo una de las enfermedades que no da alerta es la tensión. La tensión, hay quien tiene la tensión alta y él no lo sabe y sigue comiendo salado y tomando mucho café o tomándose un par de copitas de vino a la hora de comer. Por eso a la tensión se le llama el asesino silencioso. Porque hay quien tiene la tensión alta y no lo sabe hasta que te avisa con un golpetazo posiblemente en el pecho y tienes que ir urgentemente a urgencias a que un médico te mire y te pongan un tratamiento y te bajen la tensión. Y no solamente la tensión, sino hay tumores que la gente tiene y ellos no lo saben. Son problemas, enfermedades internas, que no lo saben hasta que no les empieza a dar dolor, hasta que no les empieza a dar problemas. Y cuando les da problemas es cuando se descubre lo que tienen. Pero lo tenían, pero oculto. Espiritualmente, hay personas que están en las iglesias cantando al Señor en el coro. Otros escuchando la palabra en la iglesia como miembros de prestigio. Otros predicando el evangelio en los púlpitos. Y todos los queremos con gran testimonio, con mucha sanidad y salud espiritual. Lo que no sabemos es que tienen problemas, algunos, internos, que no lo sabemos hasta que no se manifiestan. Os voy a decir algo que ya sabéis todos, que un árbol cuando cae, no cae de momento. Un árbol fuerte, como un roble de estos fuertes, a veces cae por un vendaval, un viento, y decimos, mira, creíamos que era, vamos, invencible, intocable, pero ¿por qué ha sido eso? Pues ha caído, pero hacía mucho tiempo que estaba ya enfermo en su interior, porque hay, entre otras cosas, unas polillas que lo van carcomiendo, y unas hormigas que se llaman las termitas, que lo van carcomiendo internamente, no por fuera. Por fuera tienen fachada, es alto, es fuerte, es vigoroso, pero por dentro se va ahuecando, está hueco y después un viento lo derriba. Cuando alguien se hace una catástrofe de irse al mundo y de hacer algo muy feo, sea predicador o sea creyente, sea hombre, sea mujer, eso es igual, pero se ha ido al mundo y ha hecho algo muy feo, que es el comentario de toda la obra. Ay, Dios mío, nadie se lo esperaba. Ay, Dios mío, qué sorpresa, qué decepción. Si estaba todos los días en la iglesia, o estaba pastoreando, o estaba cantando, o estaba ahí como miembro de la iglesia, no importa el nivel que uno tenga. Claro, debemos de pensar que cuando ha hecho eso, es la manifestación del problema que tenía oculto, que nadie lo sabía. Nadie lo sabía, pero Dios sí que lo sabía. Entonces, en Job había un problema oculto, que no lo veía nadie. Todos veían el buen testimonio, la generosidad de él que ayudaba a la gente necesitada. Porque él dice que delante de él no había necesitados. Él era el padre de huérfanos y el defensor de las viudas. Él a los huérfanos les asistía con economía, y a todas las mujeres viudas que no tenían defensores, él las defendía en la economía, en el consejo, en la protección. Y entonces cada día aumentaba su testimonio.
su credibilidad, aumentaba, pero lo que nadie sabía es que en su interior había nacido algo desastroso, algo feo delante de la presencia de Dios, algo que a Dios no le agradaba. Y claro, a la gente la confundía, la equivocaba, pero a Dios no hay quien lo equivoque ni que lo engañe, porque Dios conoce los corazones. Dios conoce la mente, el espíritu, el alma, las intenciones del corazón, las intenciones, las maquinaciones de la mente. Dios lo conoce todo. Había una alabanza que la cantaba un hermanico que ya está en el cielo, en la presencia de Dios. Le llamaban el hermano Titi de Villaverde, que le llegó a grabar un CD que decía: ¿dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? Qué hermosa canción, y qué bien la cantaba el hermanico. ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? Así que quiero primeramente, antes de seguir adelante, que todo lo que pensamos, todo lo que deseamos y todo lo que hacemos ocultamente, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Podemos engañar a los pastores, podemos engañar a la iglesia, a los responsables, a la dirección de España, a todo el mundo le podemos engañar, pero que no nos equivoquemos en esta noche. A Dios no hay quien lo engañe. Dios conoce tu suspiro, el suspiro del alma. Dios conoce la respiración, aun los ronquidos que das en la noche cuando duermes. Dios lo conoce todo de ti. A Dios no hay quien lo engañe. ¿Y qué es lo que veía Dios en el corazón de Job? Pues Job tenía tanta gloria y Dios tanto lo prosperaba en la economía, con el ganado, con los cereales, con la cosecha. Era tanta la abundancia, los hijos, los 7 hijos maravillosos, las 3 hijas hermosas que tenía, su esposa en casa, los criados, su hacienda, que entonces, al ver lo generoso que era, cómo ayudaba a los necesitados, cómo ayudaba al débil, al pobre, a las viudas, al niño huérfano, eso se le subió a la cabeza sin pronunciarlo, porque hay cosas que no las confesamos a nadie, pero que las tenemos en la mente y crean un concepto de nosotros. No la pronunciaba, pero lo pensaba. Creó un concepto desmedido de superioridad, y ya llegó un momento que ese concepto le subió tanto a la cabeza que ya creyó en su corazón que Dios estaba obligado a bendecirlo, que la justicia de él era como la justicia de Dios, y que Dios estaba obligado a prosperarlo, a guardarlo, a bendecirlo, a prosperarlo, a aumentar los bienes cada día. Ese concepto lo tenía en su corazón y lo acariciaba y dormía en la noche soñando, diciendo: qué buena gente soy y qué bien me he comportado, por eso me quieren, solamente les hace falta postrarse de rodillas y adorarme. Solamente les hace falta a la gente postrarse de rodillas y ahí adorarme, al santo Job, y mencionar mi nombre, pero yo también merecería adoración como Dios, porque también soy justo como Él. Y tenía un concepto de superioridad, de lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, que nos dice el apóstol: nadie tenga un concepto de sí mayor del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. ¡Qué sabiduría de Dios! Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nadie se crea más de lo que es. ¿Y qué es lo que somos? Hijos de Dios e hijas de Dios, pero necesitados. Que no nos salvamos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz.
que no nos bendice Dios por las obras buenas que nosotros hacemos, que nos bendice porque nos presentamos en el nombre del que hizo la obra en el Calvario de redención, y por sus llagas somos curados, y por su sangre somos limpiados, y por su gracia somos bendecidos. Y si hay un plato de comida en la mesa cada día, no es por nuestra bondad y nuestra justicia, es que Dios tiene misericordia y nos quiere bendecir, y nos quiere prosperar, y nos quiere sanar y nos sana, y nos quiere proteger y nos protege, pero que nadie lo merece. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12 y verso 3, sino que piense de sí con cordura, con sabiduría. ¿Y cómo debemos de pensar con sabiduría de nosotros? Que no somos nada, que no merecemos nada, que si tenemos algo en la mano, que si tenemos paz en el corazón, que si tenemos paz en la mesa, es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que nadie merece nada, que es la gracia de Dios que se derrama cada día. Pero llegó un momento que a Job se le olvidó y no pensaba de sí con cordura. Ese consejo lo había necesitado Job. Lo había necesitado más que un platico de comida. Más, mucho más. Necesitaba el consejo de Pablo. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, con sabiduría, con equidad, con prudencia, mirando a lo alto, sintiéndote necesitado de Dios. Y entonces, claro, Dios le sale al encuentro. Dios le sale al encuentro. Es como que en Job hay una de estas bombas de relojería que la tienen ahí en el alma, y ve que está pues a punto de funcionar, a punto de estallar, de detonar, de estallar, de explotar. Y entonces lo que Dios hace es con la prueba quitarle, con esa humillación, esa enfermedad y esa humillación que está por los suelos, es tratar con él para sacarle la bomba antes de que explote y haga detonación en su alma y lo destruya. La bomba del orgullo y la vanidad. Esa bomba que a veces tenemos en el alma, que nos creemos mejor que los otros. Que yo, porque predico en 2 ocasiones, en 2 convenciones y me sale bien, creo que soy el mejor de la zona o el mejor de España. Que alguna hermana, porque canta y levanta un poco la convención, o lo llaman a 4 convenciones, los responsables ya se creen la mejor cantadora del mundo. O ese hombre que es el mejor de la iglesia porque todo el mundo le saluda. Eso es un sentido de vanidad. Eso es una bomba que, como no nos cuidemos y la reprendamos humillándonos, nos va a detonar y a estallar en la mente y nos va a destruir, porque el orgullo es destructivo. Al diablo lo destruyó el orgullo, porque se creyó tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, y tan bello y tan sabio, que quiso ser semejante a Dios. El orgullo es semilla del diablo, de la serpiente antigua, del que no se conformó con lo que Dios le dio y no supo estar ahí tranquilo en la adoración a Dios, en el lugar que Dios le plantó y le puso. No quiso ser más arriba. Subiré a lo alto, al monte del testimonio, y seré semejante al Altísimo. Entonces, Dios lo mete ahí en la criba, y gracias a Dios por esa criba. La criba en la Biblia, ¿sabéis cómo se llama? Zaranda. Por eso dice Pedro: Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo. Zarandear a una persona o a un producto, era un producto del campo, al trigo, es que lo metían en la zaranda, que era la criba, donde se zarandeaba de un lado para otro, golpeándose el trigo, con el fin que del trigo se desprendiese la paja. Porque del campo se traía el trigo, pero envuelto con paja, que no sirve. Con la paja no se hace pan, la paja no se vende. La paja estorba, hace bulto, pero no tiene peso. Así es la vanidad.
te hincha y te da mucho bulto en el pecho y en la mente, pero no tiene peso de gloria, no sirve para nada, el viento se la lleva. ¿Sabéis que los globos que los infla para que suban para arriba para las nubes? El aire, es el aire. Y enseguida con un pinchito así que le dan, con una agujita, un alfiler, pues se desinflan y caen al suelo. Así son los vanidosos y las vanidosas. No tenemos motivos para estar orgullosos. La Biblia, Jesús nos enseñó: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Te das cuenta? Del maestro tenemos que aprender. Manso y humilde de corazón. Entonces el trato de Dios es duro. Le golpea mucho en la zaranda, le mete ahí en la criba, zarandeando el trigo. Y entonces, ya sabéis el trato, que pierde todo el capital, pierde los hijos, las hijas, incluso pierde la salud. Dice que le manda una sarna maligna, que tiene que rascarse con un cacho de teja. Y la sarna maligna era como especie de un cáncer en la piel. Y la carne se descomponía y criaba gusanos en la piel. Eso fue terrible. Eso fue muy duro, era un trato muy duro. Pero a veces, para que del oro se desprenda la escoria, hay que ponerle mucho fuego al horno. Porque si lo tratas suavemente, lo sacas del horno y el oro sigue saliendo con escoria. Por tanto, el orfebre, que es el encargado y el especialista de este trabajo de joyería, entonces tiene que darle muchos grados de calor al horno, mucho, hasta que se desprende la escoria del oro. Y bueno, pues Dios puso el horno de la prueba a muchos grados de temperatura. Y entonces lo trató muy duramente. Y después, cuando está allí tirado, él ya iba recibiendo un poquitín de luz, un poquito de luz. Empezó a decir que a Dios lo necesitaba, aún en el suelo, aún en las cenizas revolcándose. De tal manera que hay un verso que me llama la atención y me llena de gozo, cuando él dice: tirado en el suelo, lleno de llagas, de heridas, de suciedad. Cuando él dice, levantando los ojos a lo alto: aunque él me matare, en él esperaré. Está confesando que aunque Dios lo mate poco a poco, pero que seguirá esperando en Dios. Ahí ha empezado la escuela. Ahí ha empezado la lección a aprender. Antes no lo decía eso, pero ahora ya ha empezado a aprender la lección que Dios le está dando. Y Dios se encarga de dedicar el capítulo 38, 39, 40, 41, fijaos los capítulos que estoy mencionando. Le dedica tantos capítulos y tantos versículos a tratar con él, para hacerle ver que es pequeño, que no es grande, que es diminuto, que es un gusano, que no es nada, que es vanidad de vanidades, que los hombres y mujeres, los seres humanos, que no somos nada, que la grandeza del hombre y de la mujer es como la flor de la hierba, que hoy aparece su hermosura, pero por la tarde viene el sol y la marchita, que la Biblia dice que somos como neblina, que aparece y después el sol la redite y la fulmina. Esa es la gloria del hombre y de la mujer. Y eso hay que aprenderlo antes de que venga el golpe, antes de que venga la zaranda, antes de que Dios nos meta en la zaranda y nos zarandee como al trigo, que después vendrán los llantos, los sufrimientos, las lágrimas. Pues todo eso se puede evitar humillándonos delante de la presencia de Dios y diciéndole cada día: Padre, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que me perdones, no soy digno de que yo sea un predicador, no soy digno de ser del coro, no soy digno de tomar el pacto y la santa cena, no soy digno de nada, pero solamente te pido perdón y misericordia. En esa humillación Dios obra, en esa humillación Dios te bendice, Dios te restaura, Dios te unge
porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra de Dios. Así que en esos capítulos que acabo de mencionar, los últimos de Job, le hace ver lo pequeñito que es, ¿de qué manera? Mostrándole su grandeza. Pues claro, la generosidad que él tenía, la abundancia de bien que hacía, la abundancia de bienes que recibía, le hicieron grande en su concepto. Se creyó grande con mucho nombre. Todo el mundo, hombre, los ancianos, cuando pasaba por la calle, los ancianos no se atrevían a hablar, ponían la mano en la boca. Y calla, calla, guarda silencio, ¿qué pasa, Job? Nada, que no respiréis, que está pasando Job. Que nadie hable, que hable solamente él, que es el que sabe, que es el que tiene. Los jóvenes no podían estar sentados cuando él pasaba. Se levantaban, todos en reverencia, se ponían firmes, porque el patriarca Job pasaba por su lado. Y eso le iba trabajando en el concepto de vanidad en su mente y en su corazón. Le iba trabajando. Pero atención a lo que os voy a decir. Si la abundancia de gloria humana que tenía le elevó el concepto de vanidad, Dios se encargó de humillarlo, porque al que se ensalza, Dios lo humilla. Y después al que se humilla, Dios lo ensalza. Eso dice la palabra de Dios. Así que mostrándole la grandeza de él, lo grande que es Dios, entonces al compararse con él, se vio el pequeño. Y decía el salmista: cuando veo los cielos que tú formaste, los cielos y las estrellas, cuando veo tu grandeza, entonces digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y lo tengas en memoria. Quiere decir, cuando veo la grandeza de Dios, veo mi pequeñez. Cuando veo su riqueza, veo mi pobreza comparado con él. Porque por muy grande que sea, comparado con Dios, somos gusanos de esta tierra. No somos nada, somos aves que van de paso. Somos la flor del campo, de la hierba, que hoy es y mañana deja de ser. Así que le decía el Señor: a ver, ¿dónde estabas tú? Venga, contesta, si puedes. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la nieve, el granizo? Y puse leyes yo a la mar, y le puse fundamento y límite, y le dije a la mar: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Pero ¿dónde estabas tú cuando le puse nombres yo a las aves, a los peces? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la creación y le puse a todo una estructura inquebrantable? ¿Dónde estabas tú, Job? Y claro, él empezó, al ver esa grandeza, empezó a humillarse, a arrinconarse, a desaparecer. Empezó a avergonzarse de sus pensamientos inicuos, inútiles, viles, miserables, llenos de vanidad. Empezó a avergonzarse, a verse muy poco. Y ya, hermanos, para no ser pesado, y poquito a poquito, finalizando, que ya voy mirando el reloj, os voy a decir, vamos a ir un poquito más adelante, y ya llegamos al final del libro de Job, cuando él hace la gran confesión. La gran confesión que está escrita en el libro de Job, hermanos. Después de que Dios lo trata, después de que Dios le azota, después de que Dios lo castiga, después de que Dios lo mete en la zaranda, en la criba, y lo golpea y hace que la paja se desprenda y quede el trigo limpio y puro, ya ha visto la lección, la ha aprendido, y dice en el capítulo 42, dice en el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora confiesa que lo conocía de oídas, ahora entiende que todavía no lo había conocido, que no estaba ni convertido. Ahora, después del trato de Dios, después de la mano dura de Dios,
Pero hombre, Job, si al principio te creías el don todo, te creías justo igual que Dios, porque la vanidad lo había empachado. Hay mucho empacho de Navidad, de vanidad. Hay mucho empacho de vanidad y de orgullo. Mucho, 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 mucho. Hoy día en España, en los predicadores, el mí el primero, que lo confieso, a veces estoy empachado de esa vanidad que me enloquece. A veces me creo lo que no soy. Me creo que soy más de lo que soy. Y ya sabéis lo que soy yo? Pues hoy me voy a confesar a este prestigioso canal. Yo soy un gitanico canastero de Valladolid, un don nadie. Yo nací en una cuadra. Me crié hasta los 8 años en una chabola, sin luz y sin agua. Y después, en mi juventud, en mi adolescencia, iba por los campos de Valladolid, de los pueblos, trabajando a la cosecha de los cereales, de las patatas, de las vendimias. Después ya me llamó el Señor y he vivido de la generosidad de las iglesias, que me asignaban un salario y he estado sujeto ahí, comiendo del pan de la iglesia. Y ahora, pero si soy un don nadie, ahora porque predique 2 veces y me elogien y me llamen 4 responsables por teléfono para invitarme, 4 amigos que tengo por ahí que me inviten a 4 sellos, ¿me voy a creer yo el rey de oros? ¿Me voy a creer el Cid campeador? Vanidad de vanidades, dijo aquel hombre. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a quitarnos ese empacho, ese aire que tenemos que infla el globo de la vanidad y del orgullo, y vamos a andar con los pies en el suelo y a decir, no soy nada. Sin Cristo estoy perdido. Sin Cristo no soy nada. Sin Cristo soy un alma perdida y condenada al lago de fuego. Pero con Cristo tengo paz. Con Cristo tengo perdón. Con Cristo tengo esperanza. Y un día con Cristo voy a estar en su casa. Por tanto, hermanos, finalizo con el verso que he leído antes al principio. Volvemos al principio y así finalizamos. Ahora, a que se entiende mejor el verso. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Pues claro que sí, si no lo llega a castigar, si no lo llega Dios a azotar y a meter en la criba, pues se pierde porque estalla de vanidad, le explota la bomba destructiva del orgullo, de la vanidad, de la altanería, y se cree tan justo como Dios. Y eso es ridículo, porque como Dios no hay nadie. Él es el grande, Él es el santo. Por eso ahora lo entendemos mejor. He aquí, Job 5, 17 y 18 dice, he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Sabes lo que es la palabra bienaventurado, verdad? Feliz. He aquí feliz. ¿Y qué felicidad? ¡Qué felicidad tenía Job cuando Dios lo trató y le quitó el orgullo y la ponzoña del alma y le quitó la corrupción que tenía en la mente y lo sanó por dentro con un trato que aunque era duro, pero era un trato de amor, porque dice la Biblia, Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Por eso dice la Biblia, dice en el verso 18, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. El mismo que le hizo la herida, Él se la sanó. El mismo que hizo la llaga se la vendó y le restauró. Permita Dios en esta noche que si empezando por mí el primero tengo esas enfermedades en el alma de vanidad y corrupción, quiero Dios que me hiera y que me meta en la zaranda y que me golpee con la vara fuerte en las espaldas, porque cuando Dios me golpea después me sana y me restaura y me limpia. Y dice la Biblia que le dio más tarde, lo restauró y le devolvió el doble de lo que tenía. Y le dio otros 7 hijos, y atención a esto, y le dio 3 hijas que eran las más hermosas de la tierra, que se llamaban Cesia
Gemima y Keren Apud. Y dice que eran las más hermosas de la tierra. ¿Y por qué eran las más hermosas de la tierra? Porque los frutos, después de ser humillado y de reconocer que estabas mal, pero que Dios, porque te has humillado, te ha restaurado después de ese trato, los frutos que tengas son más hermosos que los que tenías cuando estabas en vanidad. Así que, hermanos, hermanas, a todo el canal de Jóvenes para Cristo, espero que en alguna palabrica pues os haya hecho bien. Esa ha sido mi intención. Ese ha sido con todo mi corazón y mi cariño para vosotros. Buenas noches a todo este canal. Gracias, Vicente, hermano, por tu invitación. Y un abrazo para todo el canal de mi casa, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y mío también, desde Valladolid. De vuestro hermano y amigo, el hermano Machaco, un gitanico canastero que le gustan mucho los hirojos con arroz, y si hay un cacho gallina, pues mejor que mejor. Que Dios os bendiga y que paséis una noche feliz.